Olis, acá volví. A ver. Vamos a compartirlo. A ver si esta vez tenemos más suerte. Y dura un poco más, se sigue viendo bien. Cuéntenme cómo lo ven. Vamos a compartir acá y acá. Ahí va. Y en los grupos. Tum, turum. En vivo ahora, parte 2. Ahí está. Vamos a reenviar a los grupitos. Ay. Reenviar. Acá tenemos otro. Y ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos a ir a YouTube, al videito. Hola, Debo, Miri, Jessy. ¿Cómo va? Acá estoy de vuelta. Me voy a volver a poner los guantes. ¿De qué te reís, Miri? Ay, me quedó todo enrollado. Es más difícil volverse a poner el mismo guante que agarrar uno nuevo. Miren, me quedó lleno de aire. María dice, Dani, se me había cortado, anda re mal mi internet también. Y yo ni hablar, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Jessy Acosta pregunta, ¿de dónde soy? ¿De Argentina? ¿Vos de dónde sos, Jessy? Ah, dije presente. Te nombré y dijiste presente. ¿Estás en el colegio, Miri? Como dice Debo, denle like, que es un nuevo video. Jessy dice que es de La Plata. Yo soy de Mar del Plata. Ahí nomás. Bueno, ahí nomás. A unos 350 kilómetros más o menos. Ustedes háganle caso a Debo que pone a cada rato que le den like al video. Es mi fiel colaboradora. Uy, qué difícil. Ahí está. Bueno, ahora sí, estaba con el tema del limado. Mentira, no había llegado a limar. Lo último que hice fue pasarle la wipe con alcohol. Vamos a pasarle y medio en la nada. Recuerden que a la unita de gel, cuando la hacen con molde y no con tip, también tienen que sacarle la capita de inhibición, obviamente de laterales, punta y por debajo, ¿sí? Porque por debajo también es gel y también deja capita pegajosa. Entonces vamos a concentrarnos ahora en sacar toda esta capita pegajosa para empezar a
Bueno, terminar de darle forma y limar lo que es superficie y demás. Jessica Costa dice, amé los papelitos. ¿Qué papelito de colores? Ah, ¿esto? ¿Estos? Esto es lo mismo que lo que llaman hoja de oro, que para que te muestro uno comprado acá. A ver dónde lo tengo. Esperen un cachito, ¿no? Denme un segundito. Bueno, mira. Estos son tipo flakies también, que son del mismo estilo de este. O sea, vendría a ser que se ponen de la misma forma. Y después tenés los tipo papel hoja de oro, como te decía. Ay, ¿dónde lo puse? Ah, qué tonta. Lo tenía más cerca de lo... ¿Vieron cuando están buscando algo y lo tienen enfrente de sus narices? Bueno, algo así. Acá lo tenía. Este es el famoso papelito hoja de oro. Ves que viene bien grandecito. Y vos le vas rompiendo dos pedacitos y se adhiere de la misma forma. Se hace súper chatito, como que se recontra amolda a la superficie de la uña. Y bueno, estos vienen de colores, pero nada. Como les decía, yo los pedí por AliExpress, pero seguro que acá también hay en algún lado. Este sí lo compré acá. Y también tengo en plateado. Hay que ver dónde venden de colores. Por ahí no los conseguís en una cajita como esta, pero lo conseguís suelto y bueno. Como ese rojo que te mostré, también lo compré acá. Bueno, entonces ahora sí, voy a continuar con lo que era el limado. A ver, vamos a enfocar un poquito más lo que es la uña, que es lo que nos interesa. Y otra vez voy a definir laterales. Obviamente ya solo va a hacer unos toquecitos, porque ya lo habíamos hecho antes. Voy a volver a definir la punta, porque como puse gel de construcción clear, o sea, el transparente, va a tener un poquito más de producto. Y ahora sí, ya voy a pasar a limar lo que es la superficie de la uña y sellar área de cutícula. Para sellar, para limar la superficie y sellar el área de cutícula, como yo no tengo pozos, me quedó bastante nivelado, ¿sí? Voy a usar el lado finito de la lima. Ahora, si a vos te quedaron muchos pozos y tenés que retirar mucho producto y todo eso, obviamente te va a convenir empezar con el lado grueso y después cambiar al más finito. Bueno, eso lo vas a ir midiendo según la construcción que hayas hecho. Yo en este caso, usando el lado más finito de la lima, me va a alcanzar. Entonces, con mucho cuidado de no tocar la cutícula de la clienta, que igual ya se la toqué cuando preparé la uña, pero bueno, grave error. Voy a, con el lado curvo de la lima, que para eso viene curvo, ¿sí? Voy a empezar a sellar el área de cutícula. Con esto, con este sellado, ¿sí? Yo lo hago del medio hacia el costado, del medio hacia el costado, hacia un lado y hacia otro. Este sellado es importantísimo que lo hagamos siempre en absolutamente todo tipo de construcciones, ya sea en gel, acrigel, acrílico, sea con molde, sea con tip, sea con dual system form, no importa, ¿sí? En todas las construcciones esculpidas hay que sellar el área de cutícula. Porque el sellado lo que va a hacer es evitar que nos quede producto muy cerca de la cutícula y que cuando esta uñita vaya creciendo, lo que hace es que puede levantarse la aplicación si queda producto. Entonces con esto me aseguro que al menos del área de cutícula no se vaya a levantar el producto. Y ahora lo que voy a hacer, una vez que ya sellé todo el área de cutícula, ¿sí? Lo que voy a pasar a hacer es a limar la superficie, pero de la parte lateral, ¿sí? Para que continúe en la superficie esta formita con esta especie de curva C que le fui haciendo. No muy pronunciada, ya saben que no la hice muy pronunciada, para eso tendría que haber cortado los moldes para escultura, además de usar la pinza para curva C. En este caso es más bien una curva C
no muy pronunciada, más natural. Pero igual tengo que limar los o sea, la superficie lateral de la uña. Para esto, mi forma de limar, la que yo encuentro más cómoda, quizás vos encuentres otra forma de limar, es parecida a lo de sellar área de cutícula. O sea, lo que hago es como trazar una línea imaginaria, por ejemplo, acá y acá, ¿sí? Como que divido la uña en 3. La parte del medio la dejo para el final, ¿sí? Pero la parte esta del borde, con la parte suave de la lima, porque yo no me quiero llevar mucho producto, porque de construcción, o sea, en el momento de construir la dejé bastante bien. Creo que estoy tratando de explicarme lo mejor posible para que me entiendan lo mejor posible. Entonces, lo que hago es lo mismo, este movimiento casi circular, curvo, ¿sí? Para lograr que la uña tome ese movimiento, tome esa estructura curva, tipo así. ¿Ok? Semicurva va a quedar como un semicírculo, bueno. Entonces trato de darle ese movimiento curvo. Y lo mismo hago del otro lado. ¿Sí? Entonces voy haciendo esta unión entre lo que sellé de área de cutícula a la altura de la uña natural y lo que voy haciendo en la parte lateral de la punta. Trato de, bueno, obviamente no vamos a tocar el dedo de la clienta con la lima. Vamos a sostenerlo, vamos a poner nuestro dedo para evitar que la lima toque el dedo de la clienta y de última que nos toque a nosotras, si nos pasamos y no la lastimemos a ella. Y como ven acá, yo les había dicho que acá me sobraba un poco de producto en la punta, ¿sí? Me había quedado un poquito más ancha, pero lo voy a arreglar con la lima. Como ven, acá viene bárbaro, qué sé yo, qué sé cuánto, pum, baja y vuelve a subir. Ahí cuando pum, baja, ven que acá también hay un huequito. Yo me doy cuenta de ese huequito, a ver, ahí se ve mejor, capaz. Ah, ahí se ve un poco mejor, lo estoy enfocando directo con la luz. A ver, no, paren. Voy a tratar de acomodar la luz para que vean. Ay, creo que ahí se ve mejor. Bueno, ven que todo esto me quedó blanco porque yo lo limé y justo acá me quedó producto que no se ve blanco. Por más que yo le pase la lima, bueno, ahí justo empezó a ponerse blanco. Yo le paso la lima y no queda blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que la lima no está llegando a ese lugar. Entonces ahí tenemos un pocito. Si yo toco y el pozo es muy grande, voy a tener que pasar la wipe con alcohol, limpiar y rellenarlo con producto. Y después sí con la lima acomodar. Si el pocito es pequeño, yo continúo limando un poquito más y va a llegar un momento en el que sí lo llegue a cubrir. ¿Qué pasa? Justo esta es la unión donde les decía que me sobra producto en la punta. Entonces yo me voy a mirar la punta de frente. Saben que la punta de frente tiene que tener un grosor de unos 8 o 9 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro. El grosor es similar al de una tarjeta. Pueden agarrar la tarjeta sube y con eso más o menos la ponen acá al lado y lo miden. ¿Sí? Entonces yo todavía la tengo un poco ancha, entonces puedo agarrar la lima y bajarle esa punta. Y esto que yo estoy limando, no me voy a llevar producto. ¿Por qué? Porque le puse una buena capita arriba de la decoración de gel clear. Es importantísimo que cuando pongan decoración la encapsulen con clear, ya sea con acrílico, con gel, con acrigel, con lo que ustedes quieran. Porque si yo no hubiese puesto esa capita de gel clear, ahora que estoy limando la superficie y demás, yo me estaría llevando toda la decoración con la lima, ¿sí? Entonces, fíjense el pozo que tengo acá, cómo yo paso la lima y no se lima. ¿Ven que queda? ¿Se sigue viendo brilloso? ¿No queda blanquito opaco?
es porque es un pozo, como bien dicho pozo. Entonces voy a seguir bajando la punta, que me había quedado con mucho producto, para así al fin llegar. Me olvidé de decirles. Esa línea que yo había trazado imaginariamente, ¿sí? Como que había dividido en 3, tiki y tiki, ¿sí? Y la superficie después la limo así, recta. Ahí no hago el movimiento curvo de lado a lado, ¿sí? Bueno, creo que me estoy explicando bien. Ahora igual las voy a leer. Si tienen dudas, por favor, déjenlas ahí en los comentarios, que ahí las voy leyendo. ¿Ven? Ahí ya, zona de peralte, ya está bien limada. Acá no tenemos pozo, pero acá seguimos teniendo este pozo. Entonces hay que seguir bajando un poquito la punta, porque aparte si la miro, sigue un poquito gruesa. Si no, no voy a llegar nunca a terminar de limar la uña y que la superficie me quede lisa. Si esta uña no fuera con decoración encapsulada y fuera simplemente toda en clear o toda en cover y yo luego la voy a esmaltar, cuando le esmalte este pozo se va a notar muchísimo. Más, sobre todo, si es con un color liso. Si es con un color liso, las imperfecciones de este tipo se notan un montón. En cambio, si usamos por ahí un esmalte con glitter y demás, capaz que se disimula un poquito. Pero no. Lo ideal es hacerlo bien, ¿sí? Entonces, de a poquito me voy acercando. Lo voy chequeando, como les decía. Las voy chequeando de todos los ángulos para verificar que en esto de tratar de llegar digamos, a este pocito, que ven que ya lo voy llegando a cubrirlo. En esto que sigo limando, tratar de verificar de que no me vaya, o sea, que no me pase de mambo limando algo que está bien y arruine la estructura, ¿me entienden? Entonces, ahora sí, yo la voy a poner bien derechita mirando hacia mí. Yo paso el dedo y no hay pozos. Está completamente limada la superficie, pero no sé si a ver si ustedes lo llegan a notar ahí. De este lado tiene más producto que de este lado. De este lado ya logré el grosor que yo necesitaba de la punta y de toda la uña, ¿sí? Pero de este lado hay más producto. Entonces, como que me quedó más producto o me faltó un poco limar. La curva lateral de este lado. Entonces lo que voy a hacer es desgastar un poquito más de este lado. Y así yo me aseguro que quede igual de los dos lados. Y la uña quede parejita, lo más pareja que se pueda. ¿Sí? Chequeo bien de nuevo los laterales. Y ahora sí, con este movimiento semicircular que estoy haciendo, hace que la uña no pierda esa estructura semicurva. Ahí va. Ahí va quedando ya. Ya voy logrando desgastar el producto que me sobraba. No sé por qué me habrá quedado más. Capaz que lo limé menos, lo limé más de este lado. Pero bueno, puede pasar, así que es cuestión de saber acomodarlo, más que nada. Y ahora sí, me voy a focalizar en que la punta quede bien, bien derechita. Y una vez que ya tenemos la uña como queremos, vamos a pasar a pulirla. Para pulirla yo uso una lima spongy, ¿sí? Y hago movimientos circulares. Esta es mi forma de pulir. Y así yo me aseguro, porque como esto va a ser clear, va a ser transparente, de que se borren todos los rayones que pueda haber dejado la lima cuando fui devastando de producto y demás. ¿Sí? Bueno, obviamente ahora la deco se ve toda opaca, pero ahora van a ver cuando le ponga el top coat cómo brilla esta uñita y qué bonita que quedó.
¿sí? Cuando yo termino, paso o el bloque pulidor, una lima spongy, con lo que ustedes mejor se acomoden. Chequeo bien los laterales. Y ahora sí, me cansé de limar. Vamos a pasar a la gasita con alcohol. Ven ahí ya como con el mismo alcohol empieza a verse. Ahí se opaca otra vez porque se empieza a evaporar el alcohol. Limpiamos muy bien todo residuo que pueda haber quedado de polvillo, porque le voy a poner top coat en gel para semipermanente, ¿sí? ¿Pueden ponerle top coat regular? Sí, también. Sobre todo si es de práctica. Si es uñeta de práctica, no gaste top coat de... ¿cómo se llama? De semipermanente. Compren top coat baratito de coso regular, un esmalte transparente cualquiera, y las uñitas de práctica le ponen eso. Bien, ahora sí, vamos a ponerle su capita de top. En este caso, por más que esté encapsulando decoración, yo no necesito ponerle 2 capas de top coat, porque ya está encapsulada con el gel. Cuando ponemos 2 capitas de top para encapsular es solo en semipermanente, porque lo único que va a sostener esa decoración va a ser justamente el top. Entonces en ese caso sí ponemos 2 capas de top cuando encapsulamos decoración de semipermanente. Pero en este caso, como está encapsulada con el gel de construcción, no necesito 2 capas de top. Hola Paulisa, hola, ¿cómo va? Ahora las leo todas. Hola Delia, Miri dice, puede ser que se me vea con mala definición la imagen. Yo ahora ya lo estoy viendo bien. No sé cuando preguntaste cómo se veía, pero yo acá lo estoy viendo en otro teléfono. Y en general cuando ustedes ponen que se ve borroso, yo también en ese teléfono lo veo borroso. Entonces, bueno, por ahora lo estoy viendo bastante bien. Así que capaz que en este caso puede ser que sí sea tu internet. Bueno, así es como quedó. Uy, tengo todas las... Paren, porque están llenas de polvillo y las sigo llenando de polvillo yo misma. Así es como quedó la uñita. Como ven, acá le quedó un pelín que no llegaba. ¿Se acuerdan que les dije con este dedito? A veces para llegar al lateral, pero de la altura de lo que sería la uña natural, cuesta. Y después, como yo lo limé bastante, le puse primer, le puse la base, etcétera, etcétera, me quedó bien adherido a la uñita esta de práctica. Entonces a mí esta uñita me sirve después para poner en un muestrario, en un display, etcétera. Ahora lo que a mí me gusta hacer es sacarle esta cutícula que traen las uñitas, porque la verdad que queda muy feo. Y las que tengan esta manito lo pueden hacer con el cortatip, que ahora no sé dónde está. A ver. Acá está. O con un alicate común y bueno. Ahí con el cortatip le sacan ese pedacito y después con la lima lo acomodan como se pueda. Es medio difícil, medio complicado. He visto que lo hacen más rápido con el torno, obviamente, pero bueno. Más o menos a esto le dan una formita redondita, como si fuera el área de cutícula, y ya les queda la uñita para poner en su muestrario. ¿Les quedó más claro el tema del limado? Ahora les voy a mostrar cómo quedó de abajo y de curva C y de bla bla bla. Y les voy a mostrar lo que... Ay, tengo el dedo cortado y me duele. Les voy a mostrar lo que les decía de cómo saber con la lima si la estructura está bien. Todavía no me fijé la mía, así que puede ser
que no me haya quedado bien. No. Ahora ven, la vuelvo a poner acá y ya me queda un poco mejor sin esa fea cutícula que trae este dedito de práctica. Ahora se ve mucho mejor la uñita. Entonces, ahora sí, la vamos a poner de... Ah, paren, les iba a mostrar. Ven que de abajo yo uso un molde y ven que quedó perfecta la unión de uña natural, que vendría a ser el plástico este, con el molde. No me quedó producto debajo de la uña, no se fue para ningún lado, etcétera, etcétera. Y de curva C quedó así. A ver, se ve, a ver, paren. ¿Dónde está la luz? No me enfoca esto, la luz. Está como oscuro. No sé cómo lo ven ustedes. ¿O soy yo la ciega? ¿Volvió ahí internet? Bueno. Entonces, tiene una semicurva C, etc. Ahora, a mí lo que me interesa, a ver, contéstenme por fin si volvió. Así les muestro cómo tienen que hacer para medir con la lima. El tema este de si tiene peralte, de si la estructura está bien, del lápiz, etcétera. Debo, si te queda producto por debajo, vas a necesitar usar el drill, o sea, el torno, con una punta bien fina, que no lastimes la piel de la cliente, y de a poquito lo vas retirando. Pero no te tiene que quedar, por eso tenés que colocar bien el molde. Si vos colocas bien el molde debajo del borde libre de la uña, de punta a punta en el área de las anclas de tensión, no tiene por qué pasarse producto. Aparte, si usan el truquito que les comenté de con la base coat, o sea, la base para semipermanente, extender esa capita de base un poco al molde, es mucho menos probable de que también se les mande producto por debajo, porque eso, digamos que es como una barrera que estamos creando, además de que sostiene un poco el molde, estamos creando una barrera para evitar que el producto pase por debajo de la uña. Si el molde está bien colocado, a ver si puedo reutilizar este, ya que tengo la uña larga. Si el molde está bien colocado, miren, estoy usando el mismo molde que la del dedo de práctica porque tengo la uña medio larguita. Bueno, igual para que me quede bien colocado tendría que cortarlo, ¿sí? Porque mi dedo requiere que yo este tipo de moldes los corte un poquito. Hay algunos que no requieren el corte. Pero, por ejemplo, yo el molde lo tengo que cerrar acá abajo y esto me tiene que quedar hacia arriba. No súper hacia arriba, pero sí un poco. Es lo mismo que les voy a explicar ahora con la regla. Ustedes miden con la regla. ¿Ven? Acá esto les tiene que quedar a la misma altura que esto. Entonces yo apoyo la regla y donde me tiene que quedar un hueco es justo en el área donde más producto tiene que haber. ¿Se entiende? Y el molde, si yo lo corto, va a llegar hasta acá, que es hasta donde tiene que llegar, o sea, el área de ancla de tensión de mi uña, va a llegar así, ¿ven? Me va a cubrir hasta ahí. Y de este lado lo mismo, tiene que cubrir de ambos lados. Y va a quedar así. O sea, no va a quedar ningún espacio entre mi uña natural y el molde. Por eso, muchas dicen que es más fácil colocar los moldes en uñas cortas. O sea, le cortan el borde libre y ahí lo acomodan. Yo, la verdad, no soy muy partidaria de eso. O sea, si querés
le cortás la uña, pero si la clienta no quiere que vos le cortes su uña natural, vos no se la puedes cortar, porque la uña es de la clienta, no tuya. En fin. Ahora lo que les decía acá con la lima. Si yo paro la lima de manera recta, a ver, ahí se ve, sobre la uña, yo tengo que ver que tanto la punta de la uña, o sea, acá, como el sellado que hice en cutícula, queden a la misma altura. Es decir, la luz que yo veo entre de acá a acá y de acá a acá tiene que ser la misma. Este es un tipo de punta. Ahora, existe otro tipo de punta que de peralte en adelante es recta, ¿sí? O sea que yo pongo la lima acá, se ve la luz de peralte hacia cutícula, pero no hay luz de peralte a punta. Es decir, que todo esto está con producto. Es otro tipo de punta. Si no me equivoco, es el tipo de punta europea. Pero no estoy 100% segura como para decirles, sí, es esa. Pero también existe ese tipo de puntas que es desde peralte siguen rectas. A mí, en lo personal, me gusta más esta formita de que suban y bajen. Pero existe también que suban y se mantengan rectas. Lo que no existe como punta de salón es que suban y sigan subiendo. Eso no, ¿sí? Y después tampoco existe como punta de salón que el faldón vaya para abajo o vaya muy para arriba. Algunas puntas, como la almendra o como la estileto, sí requieren que en el limado del faldón uno se incline un poco hacia arriba, nunca hacia abajo. Ahora, si ya nos vamos a hablar de estructuras extremas, de estructuras de competición, de concursos, etc., ahí vale todo, porque va a depender del tipo de punta que estemos haciendo. Obviamente, si vas a hacer unas uñas con mariposa, las butterfly, no te puedes guiar porque no vaya para abajo un faldón. Porque obviamente las alas de la mariposa van para abajo. Así que bueno, por eso les digo, estamos hablando de lo que es una punta de salón. La punta de salón es... O sea, las uñas de salón son las uñas de diseños vendibles. Es decir, las más comunes o las de moda, pero las que más te van a pedir. Y esas son las que más tenés que saber, porque obviamente, como te digo, son las que más te van a pedir. Así que bueno. A ver, cuéntenme si tienen más dudas, si tienen alguna otra duda. Debo ya contesté, ¿no? Lo de que si te queda producto por debajo, vas a necesitar usar alguna fresa del torno finita para ir moldeando todo esto que te quedó con producto, porque no podemos dejarle producto pegado en la piel a la clienta, ¿sí? En ningún lado. Ni en los costados ni por debajo, no corresponde. Y aparte es una aplicación que corre riesgo de levantamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las demás que están viendo tienen más dudas. Pauli dice, yo quiero aprender a hacer coffin con tips. Pauli, ¿viste la clase 8? No sé qué parte es. A ver, me voy a fijar. En la lista de reproducción, curso de manicuría, bla, bla, bla. Tenemos en la 8 parte 2. Dice, ¿cómo hacer la punta coffin con tip? ¿Querés que lo repasemos? Uy, ahora cómo vuelvo al video. ¿No lo viste eso? ¿El video?
Ay, se me quedó el pedazo de uña enganchado. Ya veo que rompo el cortatipo ahora justo. No, maldita sea, se quedó reenganchado. Ahí está. Pauli, ¿me estás escuchando? Respóndeme, Pauli. Veo que pusiste. Ahora vamos a darle una punta redondeada a esta uñita. Como si viniera la señora clienta con su uña redondeada porque se la quiso limar así. Y bueno. Ahí va. ¿Pauli se fue o no le llega o no me están llegando los mensajes? Capaz se le cortó a Pauli. Ah, ahí me están llegando varios. Silvana dice, yo no entiendo cómo cortar los moldes para diferentes uñas. O sea, entiendo el porqué, pero no hacerlo. Y Cami dice, Dani, ¿en algún momento vas a subir algún video sobre sistema dual? Es una técnica que quiero realizar. Sí, Cami. En los videos del curso hay una parte bastante importante que es de dual, porque es una técnica que a mí me gusta mucho y que tiene muchas versatilidades, pero lo que pasa es que quiero que primero aprendan lo más difícil, por así decirlo. Porque el dual es bastante fácil. No fácil. A ver, paren. Voy a ordenar mi oración. Lo que quiero decir es que no es que es fácil, pero es rápido y te deja todo mucho más perfecto. Entonces, si vos te acostumbras a trabajar de una con el dual, después te pones en vaga y si tenés que hacer una estructura con tip o con molde, ya no la vas a querer hacer. O nunca te vas a sentar a practicar. Por eso es que no empecé con dual. Si vamos de más fácil a difícil, sí, quizás el dual es bastante más fácil. ¿Sí? No hay que andar esculpiendo y demás, etcétera. O sea, tiene sus cosas, ¿sí? Pero sí quiero mostrárselos, hacer muchos diseñitos con eso y todo eso. Pero es como que quiero terminar con lo que es los esculpidos tradicionales, por así decirlo. O sea, con molde y con tip. Bueno, y ahora contestando a lo que preguntó Silvana, que había dicho, yo no entiendo cómo cortar los moldes para diferentes uñas. O sea, entiendo el por qué, pero no hacerlo. En realidad, como vos dijiste, el corte que hagas va a depender de justamente el tipo de uña que tengas y el molde que estés usando. Porque como les mostré en el video, creo, si no me equivoco, la última clase que había subido hasta ahora, por ejemplo, a ver, paren, ahí está. Este molde, vamos a sacarle esto para que vean mejor. Y acá vamos a agarrar uno de estos. Y este otro, lo mismo, le saco la lunetita. Ven que la parte donde uno encajaría el dedo, o sea, el borde libre, etcétera, qué sé yo, donde encajaría la uña,
Es diferente en este molde que en este. Este es como mucho más pronunciado y este es más redondo. Más allá de que las líneas guías son diferentes. Depende del tipo de uña que vas a realizar, el tipo de uña de la clienta que viene, etcétera, etcétera. Vos podés elegir de acuerdo a los moldes que tenés con cuál te conviene más trabajar. Pero el tema es que también depende el dedo de la clienta, la uña, qué sé yo, qué sé cuánto, va a depender el corte que hagas. Y el corte nunca es igual porque, como te digo, depende de la uña de la clienta, depende de el molde que estés usando. En este no vas a cortar lo mismo que en este, porque son distintos. Y para el dedo índice no vas a cortar lo mismo que para el meñique, porque son distintos. Y si la clienta te viene con las uñas muy al ras, como por ejemplo, a ver, yo acá tengo esta bastante larga, ¿sí? Me la estoy dejando crecer y descuidadas, por así decirlo, porque me vienen pidiendo hace un montón la clase de manicuría combinada, de cómo usar las fresas y qué sé yo, entonces me estoy dejando las cutículas como Dios las trajo al mundo, así nomás. No me las estoy arreglando ni nada y me las estoy dejando crecer así nomás hace como 5 o 6 días, pero ya en cualquier momento hago el video porque ya no me las puedo ver así. Pero ¿qué pasa? ¿Ves? Esta está bastante cortita, la chiquita. Ahora esta tiene un montón de borde libre. Ponele que te viene la clienta con esta uña redondeada y esta súper comida o lastimada y súper cortita y demás. Como te decía, el corte no va a ser el mismo en esta uña que en esta uña. Y de amplitud, o sea, de superficie, de ancho, como quieras llamarlo, tampoco va a ser igual. Lo que vos tenés que lograr con el corte del molde es que el molde te quede, a ver, de lado a lado, por debajo, no sé si se llega a ver ahí, por debajo del borde libre y que llegue a cubrir hasta el ancla de tensión, ¿sí? Que no me quede, miren, si yo dejo el molde ahí, está mal, ¿ok? Porque, a ver, se me movió. Si yo lo dejo acá, ok, está cubriendo la uña, el borde libre me está cubriendo el molde, ok, pero no está encajado en lo que es ancla de tensión. Acá me sobra un montón de espacio de mi piel donde se va a meter producto, donde me puede llegar a quedar un hueco con el producto que estoy colocando. Se va a meter acá adentro y en la estructura me va a quedar un hueco. Entonces, como te decía, el molde tiene que encajar. Cuando yo lo apoyo así, lo meto acá, tiene que encajar de lado a lado perfectamente. Para que agarre una tijerita. ¿Vas entendiendo más o menos? Porque por ahí a veces uno quiere explicar y trata de encontrar distintas palabras para decir lo mismo, para que el otro entienda, pero a veces quizás al otro lo marea más. Entonces decime si vas entendiendo o estoy haciéndote lío. Ay, ¿dónde está mi tijerita? Acá está. Sí, gracias, explicás súper bien. Bueno, genial. Me alegro. Bueno, acá tengo una tijerita, ¿sí? Ojo con estas tijeritas porque la punta es curva. De acuerdo si la usan de este lado o de este lado, les va a hacer el corte para un lado o para el otro. Yo voy a fijarme, cuando yo lo coloco, más o menos en el medio, viste, lo más derecho que puedas, de ancho hasta qué línea llega de un lado y de otro, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí llega hasta esta y esta. Entonces, ahí es donde yo voy a realizar los cortes.
Y la curva, fíjate que va para afuera, la curva de esta tijera. Entonces hago esto, ¿sí? Le saco un poco más de molde. Y del otro lado lo mismo, a la altura de esa curva, de esa línea, voy a sacar un poco de molde. Y acá yo tengo la opción de doblarlo así o de retirarlo por completo, ¿sí? Ahora giro la tijera porque tiene esa bella curva. Y retiro este pedazo. A mí me gusta sacarlo, me molesta. Pero hay gente que lo deja ahí, no sé, por rapidez o por comodidad, qué sé yo. Eso va a gusto de cada quien. Yo se lo saco. Entonces amplío un poquito, pero no mucho, porque si yo amplío mucho, me quedo con poco pedazo de molde para después trabajar. Entonces ahí me quedaron las famositas orejitas de gato, no sé cómo es que le llaman, si oreja de gato, qué sé yo. Estas puntitas son las que van a ir dentro, o sea, me va a cubrir de punta a punta, ¿ven? Las anclas de tensión de mi dedo. Yo voy a darle formita con mis dedos. ¿Ven que yo no cierro el molde, sí? Esto yo lo hago despacito, pero sin cerrar el molde. O sea, le voy dando un poquito de forma, lo voy moldeando, pero no lo cierro del todo el molde. Estoy sosteniendo las aletitas. Y ahora sí, me fijo, trato de cerrarle las aletitas lo más derecho posible. Como les digo, dentro de lo posible. Abro el troquel y ahí voy a sostener y lo voy a encajar. Ponérselo a uno mismo es mucho más difícil que ponérselo a otra persona, porque si fuera otra persona, si fuera la manito, yo tiro de acá hacia atrás y es mucho más fácil. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que se lo voy a poner a la manito de práctica. Entonces yo tiro hacia allá y ya lo encajo por abajo. Si me lo tengo que poner a mí misma, tengo que hacerlo con una sola mano y obviamente es más complicado. Entonces ahí vamos a hacer un poquitito de fuercita. Y cuando hacemos estos cortes, tenemos la opción de, bueno, ahí ya pegar el molde. Y depende cómo lo cerremos, nos va a quedar con más o menos curva C. El corte de moldes nos ayuda a que la estructura tenga más curva C. Porque como yo saqué acá pedazo de molde, yo puedo cerrar acá, a la altura del dedo, de la piel del dedo, cierro. Ven que yo lo voy colocando hacia arriba la punta, ¿sí? Cierro acá un poquito, cierro ahí, cierro, etcétera. Y acá me quedo cerradito, ¿ven? ¿Ven que está cerrado acá? Bueno, me quedó súper chiquito, pero no importa, es para mostrarles. Cierro ahí y ahora cierro acá abajo. Y ahora sí se lo pego acá. Y bueno, se me salió, pero no importa. La cuestión es mostrarles cómo se hace el corte, ¿sí? Lo cerré demasiado. A ver si lo puedo abrir sin romperlo. Claro, lo cerré tanto que... Ay, voy a tratar de hacerlo mirando, porque imagínense que lo cerré sin mirar lo que estaba haciendo. Ahí, lo pego. Ay. Ay, se me rompe. Lo pierdo. Quedó re flojito, a ver si puedo acomodarle acá para que no se me rompa del todo, porque quedó flojito de tanto tironeo que le hice. Me quedó re flojito.
Ay, tengo miedo de hacer lío. Lo quiero acomodar para que no quede... Para que no se me rompa. Ahí yo creo que... Miren, ven que se me dobló de los dos lados. Pero sí, obviamente, ponérselo a una clienta no es lo mismo que ponérselo a uno mismo. Y yo nunca me hago a mí misma esculpidas. Ahí. Bueno, ven, esto se me rompió. Pero esto iría pegado en, ya saben, alrededor de por acá, ¿no? Entonces ahí, ahora sí, está lo más derecho posible. Y ahora les voy a comentar otro truquito más. Si por ejemplo, no me acuerdo quién había pedido, Pauli creo, para punta coffin. Bueno, ella dijo con tip, pero si fuera para molde, por ejemplo, si vamos a hacer una punta estileto, vale, si vamos a hacer punta cuadrada, yo uso estos en general, porque las líneas ya son cuadradas y me ayudan a hacer esa punta. Ahora, si yo voy a hacer una punta coffin, estileto o almendra, uso este molde porque ven que las líneas guías son más bien curvas. Entonces eso a mí me ayuda a ver bien dónde voy depositando el producto, ¿ok? Truquito. Ya tengo pegado, cerrado el molde y todo eso. Recuerden que esto se me rompió, no le den bola a eso, ¿sí? Vamos a hablar solamente de lo que es este pedazo. Esto tiene que estar, ya saben, mirando más bien hacia arriba, ¿ok? No tiene que quedar espacio. A ver si se ve. ¿Ven que no hay luz entre el molde y mi uña natural? No sé si se ve, pero bueno, espero que lo vean. Está bien en contacto, entonces cuando yo ponga producto no se va a meter por debajo de mi uña, debajo de mi borde libre el producto. Ahora sí, el truquito. Si yo quiero hacer una punta estileto, por ejemplo, esta es la medida 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 5 viene este, ¿no? Si yo quiero hacer una punta estileto de, por ejemplo, número 5, lo que hago es a la altura del 5 cerrarlo súper bien. ¿Ven? Que ahí me quedó bien en punta, ¿ok? Si yo voy a hacer una punta almendra, yo hago lo mismo. Porque recuerden que la punta almendra es muy parecida a la estileto, con la diferencia de que la estileto es literalmente en punta. Como que es una garra, una lanza, no sé cómo le quieran llamar. Y a la almendra lo que luego le hacemos es limar un poco la punta y redondearla. Es mi forma de llegar a esa punta, ¿ok? Ahora, si lo que queremos es hacer una punta coffin de, por ejemplo, número 3, 2 números después voy a cerrarla como si fuera así tipo estileto. O sea, si yo la quiero de número 3, la cierro en el 5. Si yo la quiero de número 2, la voy a cerrar en el 4. ¿Ven? Ahí. Ahí yo la cierro en el 4. Si quieren este pedazo... ¿Dónde está la tijera? Este pedazo que excede, se lo corto. Total, ¿para qué lo quiero? Para que moleste nomás. Y también, si molesta, pueden cortarle, una vez que esté bien pegado, obviamente, ¿no? No van a dejar solamente el espacio que no está pegado. Le cortan un poquito la aletita si les resulta incómodo, ¿sí? No hay necesidad de tener tremenda aleta ahí molestando. Y ahí la tenemos cerrada, bien en punta, como si fuera un estileto o almendra número 4. Pero esto se hace para hacer una coffin número 2. ¿Se entiende eso? Porque al cerrarla 2 números más abajo, a mí me da el ancho que se va achicando en punta para hacer una coffin que desde la altura de las anclas de tensión de mi uña
la extensión que yo haga se va a ir achicando parejita y me va a quedar una bella curvita, ¿sí? Entonces, con esos truquitos, ustedes pueden ir haciendo todos los tipos de puntas, de las de salón, o sea, las más comunes. ¿Ok? Después, lo que tiene que ver con puntas extremas, fantasía, que es esto, que lo otro, qué sé yo, eso es otro tema. Ahí ya van a tener que tener un muy buen manejo del molde, de cómo colocarlo y demás, para poder hacer ese tipo de estructuras. Entonces, si quieren hacer ese tipo de estructuras en una vez, les conviene aprender a aplicar los moldes, o sea, acomodarlos bien. Ok. Bueno, ¿qué les pareció mi explicación? Ah, bueno, dicen que explico perfecto. Bueno, gracias. Paren que voy a tomar algo porque se me secó mal la garganta después de toda mi gran explicación. Ah. Bueno, me alegro que entiendan y después quiero que suban a las redes y me etiqueten en mi Instagram IamDaniDIY, o sea, @IamDaniDIY. Suban sus fotos con sus uñas divinas que les quedaron gracias a esta explicación. Jessy dice, yo solo hago distinta a la almendra. ¿Cómo la haces, Jessy? Contanos. Cuéntanos. Porque en esto de la manicuría uno nunca deja de aprender, siempre hay que estar conociendo cosas nuevas, capacitándose, aprendiendo nuevas técnicas y demás. La cierro un número más, o sea, si quiero una número 4 la cierro en 5. A ver, déjame pensar. Si vos la querés, por ejemplo, bueno, vamos a hacer de cuenta en 2, la cerrás en 3. Sí, podría ser también. Yo porque le hago como el estileto, como te digo, pero sí, podría ser también cerrarla un numerito y así te queda más anchita. Sí, muy bien. Por eso les digo, cada una va a tomar lo que le sirva y a trabajar de la forma en que mejor se acomode. Sí, está bueno así también. Así que prueben ustedes y háganlo. Cuando vayan a hacer la almendra, la pueden hacer de las dos formas. Cerrando uno o el mismo, o uno más adelante, o el mismo número hasta el largo que lo van a hacer. Y así, ¿cómo se llama? Se fijan cuál les gusta más. Porque vieron que cuando ven fotos en Pinterest o en distintas redes, que vemos que algunas almendras, o sea, algunas puntas de almendras son como más estilizadas y otras son como más anchitas y en punta. Yo creo que ahí debe estar la diferencia entre cómo quedan si los cerrás uno antes, o sea, uno después sería, o en el mismo. Creo que debe andar por ahí el tema de la diferencia. Por eso una vez que ustedes conocen bien cómo colocar el molde y demás e hicieron unas cuantas de cada uno de los tipos de uñas, pueden ustedes mismas sacar la conclusión de que si, por ejemplo, si yo la cierro en tal lugar, a mí me queda así. Ahora, si yo quisiera que me quede de tal forma, quizás tendría que cerrarla de tal otra manera. ¿Se entiende? Es como que mi idea de enseñarles lo que sé es que después ustedes puedan aplicar la parte que les convenga, la que les guste, etcétera, y con eso ustedes armar su propia técnica. Ahí está, Debo dice que le den like al video. Denle like al video. Así que bueno.
Bueno, chicas. Me parece que vamos a ir terminando por hoy porque se hizo súper recontra tarde. Demasiado tarde. Yo no tengo sueño, pero me parece que mejor vamos a continuar mañana. Gracias, Silvi, que pusiste like al inicio. Muy bien, esa es la actitud de las fieles seguidoras. Sí, me parece que vamos a cortar la transmisión y voy a aprovechar para terminar de editarles la clase de Acrigel, que ya la tengo grabada, así quizás mañana pueda subírselas y que ya empiecen a subirme ustedes las prácticas, las que están en el grupo privado de esa clase. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta últimas horas. ¿Vos tenés que madrugar? ¿Debo? Es que acá somos las murciélagas, acá siempre estamos de noche. Imagínense si así se me corta el internet a la noche, si quisiera hacer un vivo a la tarde. No. Ay. Después voy a probar un día hacer uno. Tipo después del mediodía, por ahí, a ver qué pasa, a ver si ahí se corta. Debo dice, sí le hago el desayuno a mi marido para ir a trabajar. Ah, pero después te acostás a dormir otra vez, me imagino. O ya te quedas despierta. Si no, no dormís nada. Ay, quiero arreglarme estas uñas, así que me parece que vamos a ir cortando la transmisión. Y voy a ponerme a grabar o a editar, no sé, algo voy a hacer. Cami dice, muchas gracias por tu tiempo, Dani, siempre dándonos tips que nos super ayudan. Saludos a todas. Gracias, Cami, a vos y a todas por estar presentes. Y nada, por seguirme, por compartirlo, por recomendarme, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Chao, chicas. Que descansen y practiquen mucho. Chau.